Señor, por todo. Amén, Señor. Te entregamos esta reunión en tus manos, Señor. Amén, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Hoy es un tema interesante. Estuvimos a la mañana, compartimos una palabra. Y para los que no estuvieron a la mañana, me gustaría que después puedan mirar el Facebook. Lo vamos a bajar en el canal de YouTube. Está bueno que la miren y la escuchen de nuevo la predica. Porque lo que voy a compartir ahora es algo distinto. Aunque tiene que ver, pero es algo diferente. Por eso a todos los que están hoy para recibir una palabra, quiero que vayan al libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. El tema que vamos a compartir hoy se llama la columna de la presencia. La columna de la presencia. La inversión total de un Dios fiel. De eso vamos a hablar. De la columna de la presencia. Como bien saben, comenzamos el mes de las columnas, ya el domingo pasado. Y hoy vamos a hablar de las columnas de la presencia. Ahora, ¿qué significa para nosotros la presencia de Dios en nuestras vidas? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué significa la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos experimentar esa presencia en nuestro día a día? ¿Cómo podemos experimentar esa presencia de Dios? La presencia de Dios, iglesia, es la base de nuestra fe. La presencia de Dios es nuestra confianza. Si nosotros no entendemos este principio bíblico, estaremos errantes, siendo como el pueblo de Israel, que era una gran multitud, pero no sabían por qué estaban en el desierto. No sabían a dónde iban. Su líder les marcaba el rumbo. Hoy vemos tal vez muchas iglesias llenas, pero no saben dónde van. Por eso es importante, y hay muchas iglesias pequeñas y vacías que tampoco saben dónde van. Porque tenemos que tener en cuenta la dirección de a quién estamos siguiendo. Y nosotros seguimos a Jesús. Él es la fuente de vida. Él es el manantial de agua viva para nosotros. Es el que nos da sanidad mental. El que da sanidad física. El que nos da esperanza. El que nos abre el entendimiento para caminar en la confianza. Es el que nos anima cuando estamos desanimados. El que nos impulsa cuando estamos angustiados o deprimidos. El que nos da esperanza. Por eso quiero que leamos Éxodo 13, 21, 22. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y anduviesen de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Entienden esto? Es decir, que el pueblo de Israel, que había sido rescatado de la esclavitud, y después de haber cruzado el Mar Rojo, Dios le envía una columna, no es que la nube iba arriba de ellos, sino que era una columna que los acompañaba en el camino. Imagínense, era como un tornado, yo me imagino como un tornado gigante, una nube inmensa que los iba acompañando. Y dice que también iba una columna de fuego, no solamente una nube que iba durante el día, que le daba protección del sol y del calor, sino también que venía una columna de fuego. ¿Y cuál era el propósito? No dice que para que anduviesen de día y para que anduviesen de noche. Del día los protegía del sol y de noche los alumbraba. Si querían seguir caminando, podían seguir caminando. Ustedes tienen que ubicarse. No había luz eléctrica, no había nada de lo que nosotros hoy conocemos. Ellos simplemente caminaban. Y no iban solos, iban con sus familias, con los nenes pequeños, con algún carruaje, muy poco carruaje,
Los hebreos no usaban muchos carruajes, los que tenían eran de Egipto, la mayoría era todo caminando. Los carruajes eran simplemente para transportar las tiendas y los comestibles. Pero lo que vamos que la presencia de Dios iba delante del pueblo para que no se perdieran en el desierto. Era una guía de protección que nunca se apartó, jamás se apartó, dice la palabra. Esta columna era solo una manifestación de poder. No era solamente una manifestación de poder, era la inversión total de un Dios fiel. Era la inversión total de un Dios fiel. ¿A pesar de qué? De la naturaleza errante que se manifestaba en el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo era desobediente, murmuraba. El pueblo era un pueblo que tenía una actitud de queja, de siempre de desconformidad, pero la columna nunca se apartó. Y eso es un recordatorio constante de que su compromiso era duradero. Y de la misma manera que en aquel tiempo Dios protegía al pueblo de Israel, nosotros como injertados, la protección se extiende hacia nosotros. En aquel entonces era una manifestación visible porque era una columna, una nube que se veía, era visible. Imagínense durante la noche una columna de fuego, y no era muy pequeña, era enorme. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué era esa columna? ¿Qué representaba esa columna? Jesús dice que Él es la luz del mundo. Juan 1.14, miren lo que dice. Vayamos a Juan 1.14. Dice Juan 1.14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su ¿qué? Su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La presencia de Dios. Aquella columna que se manifestaba de día y aquella columna de fuego que se manifestaba en la noche, la presencia se hizo carne en Jesús. Ya no era un elemento de la naturaleza que se manifestaba en la presencia de Dios, sino que se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. ¿Quién? Dios mismo, en semejanza de hombre. Y ya no solo iba delante, sino que caminaba al lado del hombre. Él generó discípulos. La gente, cuando Jesús vino a establecer el reino y comenzó el reino. Y Él empezó a caminar y comenzaron a cambiar las cosas. La gente que estaba cerca de Jesús era sanada. La gente que estaba cerca de Jesús era liberada. La gente que estaba cerca de Jesús, las cadenas eran rotas. La gente que estaba cerca de Jesús era resucitada. La gente que estaba cerca de Jesús estaba siendo sorprendido por el poder de un Dios todopoderoso. La gloria se hizo palpable. Vos sois hoy, cada uno de ustedes es una columna firme para soportar el peso de la gloria. Vos hoy tenés que ser una columna firme para soportar el peso de la gloria de Dios. ¿Saben cuál es nuestra realidad? 1 Corintios 3:16. Porque eso pasó con Jesús. Ahora vayamos después que Jesús se fue. ¿Qué escribió Pablo al respecto de eso a la iglesia de Corintios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios hoy a nosotros? Porque primero se manifestó de una manera, después se manifestó de otra, y 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No sé si llegan a comprender, la presencia ahora es una columna interna. La presencia de Dios ahora es una columna interna en tu vida. Cuando vos decidís seguir a Jesús, creer en Él, Él habita dentro tuyo a través del Espíritu Santo. Dios ya no está solo adelante, ya Dios no está adelante, no está al lado cuando vino Jesús, sino que ahora habita dentro tuyo, dentro de cada uno de nosotros.
En el Antiguo Testamento habitaba a través de los elementos. Se manifestaba de una manera, columna de fuego, una nube que lo acompañaba. Cuando vino Jesús, vino Él mismo, caminó entre nosotros. Pero cuando Él se fue, no nos dejó solos. Envió su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Por eso, 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cada uno de nosotros se transformó en un altar. Cada uno de nosotros se transformó en una pequeña iglesia. Y Él ya habita dentro de tu propia vida. La presencia ahora es una columna interna dentro tuyo. Somos el templo, la columna que sostiene nuestra alma en nuestro interior. ¿Para qué? Para soportar la presencia. Por eso hay personas que no soportan la presencia. Cuando hay presencia de Dios, no es un evangelio de utilería, es un evangelio de poder. Y cuando hay un evangelio de poder, tenés que soportar la presencia. Porque hay muchos que tiran fuegos artificiales, Hay muchas luces por todos lados, pero no hay presencia. Y eso lo vemos en Apocalipsis, en la exhortación. Es por eso que hoy nosotros tenemos que buscar la presencia. Que darle notoriedad al Espíritu Santo que habita en vos. No habita en el espacio, sino habita en tu vida, porque vos sos la iglesia. ¿Saben cuál es la idea de ser columnas firmes? Es para soportar el peso de la gloria. Porque eso indica que el creyente es un pilar fundamental. Nosotros somos transformados una vez que Cristo se nos revela. Ya no necesitamos ser impulsados con palabras de aliento. ¿Por qué? Porque vos ya tenés promesas. Y las promesas que te fueron declaradas son para que vos las tomes y que empieces a vivir como hijo, y como hijo un heredero. Y es por eso que el templo de Dios ya no es un edificio físico, sino cada persona habitada por el Espíritu Santo. Tu vida es la habitación del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:10. Miren. ¿Saben cómo habita el Espíritu Santo en ustedes? Conforme a la gracia. La gracia es el regalo. La gracia es la misericordia. Es algo inmerecido. Conforme a la gracia que Dios me ha dado. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, decía Pablo, y otro edifica encima. Pero cada uno, cual mire cómo edifica sobre él. Acá está la clave. Quiero que presten atención. Pablo deja una enseñanza clave. Hay un fundamento, Cristo. Ahora, cuando vos empezás a edificar sobre ese fundamento, dice que vos tenés la posibilidad de edificar como vos querés. Acá lo dice. Puse el fundamento, que era Cristo. Es decir, Pablo se atribuye el haber puesto el cimiento, que era Jesús en la iglesia de Corintios. Y advierte que cada uno debe tener cuidado con lo que construye sobre este. Tenemos que tener cuidado también nosotros, porque esta es una palabra profética y se nos revela. Tened cuidado cómo estás edificando sobre ese fundamento. 1 Corintios 3:12, ahí nomás. Si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, bueno, ¿no? ¿Nota? Acá Pablo está dando un ejemplo. Está haciendo como una parábola para que podamos interpretar. Este versículo presenta una comparación entre diferentes materiales, entre diferentes maneras de construir sobre el fundamento de Cristo. Ahora bien, esto tiene asignado una realidad espiritual, que esto nos va a ayudar a nosotros para poder entender cómo medir nuestra vida espiritual. Porque es cierto, vivimos un mundo de aflicción. Y es cierto que tenemos un montón de situaciones difíciles. Pero si vos tenés el fundamento que es Cristo, es tu responsabilidad como haces tu columna para soportar el peso de la gloria de Dios en vos.
Por eso los materiales como oro, plata, piedras preciosas, ¿saben qué simbolizan? Obras de valor. Obras de mucho valor. ¿Por qué? Porque son consagradas a la fidelidad y son perdurables, son cosas que perduran. Por otro lado, materiales como el heno y la paja, ¿saben qué representan? Obras temporales, sin verdadero fundamento espiritual. Lo importante acá es que cada material, recuerden esto, va a ser evaluado por Dios. Cada material con el cual vos edifiques sobre el fundamento de Cristo va a ser evaluado por Dios. Solo lo genuino y valioso es lo que va a permanecer. Solo eso va a permanecer. Ahora, en la práctica, el oro, la plata y las piedras preciosas representan las decisiones que vos tomás y que tienen que ser sólidas. Vos tenés que tomar decisiones sólidas, decisiones que realmente sean algo que fundamenten las bases que es Jesucristo. Porque si nosotros nos dejamos atrapar por las circunstancias que vivimos a diario, si nosotros nos dejamos invadir por las situaciones momentáneas, no entenderemos y no creceremos en el mundo espiritual para consolidarnos como columnas firmes para soportar el peso de la gloria de Dios. Necesitamos entender ese principio. Cuando elegís ser auténtico, aunque nadie te vea, cuando buscas la santidad en tu día a día, aunque te cueste, porque luchás con tu ego, luchás con tu orgullo, luchás con tu carácter, luchás con tus dudas, luchás con tus inseguridades. Entonces, resistiendo la presión, aunque sea difícil, sos esa columna que no se cae fácilmente. Si no te derrumbás en depresión, ay, me va todo mal. En cambio, cuando sos una columna firme, ¿saben? Primero, los materiales nobles como el oro, la plata, las piedras preciosas resisten la presión, iglesia. Un ejemplo, no se queman. Si vos pones el oro a una temperatura muy alta, lo que hace es cambiar de estado. Pasa de un elemento sólido a ser algo líquido, pero no desaparece. El oro pasa lo mismo. A una piedra preciosa, igual. En cambio, ¿por qué? Porque está bajo presión, cambia, se transforma, se adapta. Eso es lo que hace, se adapta. En cambio, como es el oro, para asignarle algo, ¿sabes qué es el oro? Es la fe y el carácter. Vos tenés que formar tu vida con oro. Fe y carácter. ¿Qué dijimos de la fe? Es la certeza de lo que se espera. Tener carácter, accionarte, decisión. Mantener la integridad y la confianza en Dios incluso cuando las cosas te van mal. Esa es la realidad espiritual. Por ejemplo, no decir una mentira, priorizando la honestidad sobre cualquier beneficio. Y así podemos decir otras cosas. La plata, ¿saben qué es la plata? El servicio, la acción caritativa, el ponerte, digamos, en los zapatos del otro, el amar al prójimo como si vos fuese vos mismo. Esa es la plata, el servicio, ayudar a otra persona desinteresadamente. Totalmente desinteresadamente. Lo ayudas. Lo ayudas. Porque cuando servís a alguien que no puede devolverte el favor y lo haces, estás construyendo con plata. Lo estás haciendo con plata. ¿Ven? Se transforma. Bajo presión la plata a alta temperatura cambia de estado, se hace líquido. Las piedras preciosas significan, ¿sabe qué? La verdad y la sabiduría, porque son más difíciles. Una piedra preciosa llevada a alta temperatura casi ni se funde. Lo único que la hace frágil para ser más cristalina.
multiplica en pedazos, se transforma, pero no desaparece, porque es una piedra preciosa. La temperatura lo que hace es dilatar su dureza y puede requebrajarse, pero se hace un montón, no deja de perder su valor, porque sigue siendo una piedra preciosa. No pierde su valor. Ya no es una sola piedra, sino que son varias piedras preciosas. Cambia su estado, y siempre para bien. ¿Notan la diferencia? Se traduce en la práctica de dedicar tiempo a cultivar relaciones profundas y sanas con Dios. Tenemos que ser una piedra preciosa, incorporar la sabiduría, la verdad en nosotros. Ahora, enseña otros principios que le cambian la vida a otros. Es decir, vos tenés que enseñarle a otros con tu sabiduría. Ahora, estas son las columnas que no se caen. Estas son las columnas que no se caen. Eso es lo que tiene que existir en nosotros. Pero hay otros materiales que vos podés construir. Podés construir, dice Pablo. Recién nos mencionamos como cuáles. Madera, heno, hojarasca. ¿Se puede construir sobre el fundamento de Cristo? Sí. Hay muchos que están construyendo con heno, hojarasca y con madera. Se puede. Podés hacer una casilla arriba de tus bases si querés. Pero ¿saben qué? Estas son cosas superficiales. Esto se quema, es decir, se consume y desaparece. Vos ponés una madera, la ponés a alta temperatura y ¿qué se hace? Ceniza. Ya después no sirve para nada. Se la lleva el viento a la madera. Y pusiste un pedazo de tablón así, grueso, duro, resistente, es de roble, es decir, lo ponés al fuego. Se hizo igual ceniza que si fuese cualquier otro tipo de madera. No hay madera dura resistente al fuego, se consume. Y al punto que desaparece, no se puede volver a utilizar. En cambio el oro, una vez que se secó, volvió a endurecerse. No tendrá el mismo formato, pero se puede moldear. La plata igual. Los cristales se multiplican y pueden tener otros usos. En cambio la madera parecía muy dura, pero se quemó. Ahora, estos son cosas superficiales, temporales, hechas con el motivo equivocado. Es por eso que nosotros tenemos que saber qué estamos construyendo sobre la base sólida de la roca que es Cristo. Porque si nosotros, hoy decíamos a la mañana, nos ponemos los melancólicos en un área donde atacan los espíritus, llegamos a no comprender la magnitud de la presencia de Dios, cómo quiere manifestarse en nuestra vida. Caemos en el melancolismo. Ay, yo estaba mejor en el pasado. No me hacía tanto problema, no me sentía tan culpable con el pecado. Hacía lo que quería. Vieron, así estaba el pueblo de Israel. Ahora, la madera, a la apariencia, hace cosas buenas, solo para que los demás vean y los aplaudan. La madera es algo así. O si no, la madera es útil para construir estructuras que se ven bien por fuera, pero el fuego las consume. Las consume muy fácilmente. Ahora, la pregunta es: ¿con qué estás edificando? ¿Oro, plata, piedras preciosas o madera? Ahora esto no es nada. Tenemos, ¿qué más? El heno. Hay algunos que construyen con heno. ¿Saben qué es el heno? Es la religiosidad vacía. Es simplemente apariencia. Cumplir con solo ritos. Voy, me congrego, me voy, no hago nada. Cumplir con ritos, con tradiciones. ¿Por pura qué? Por pura inherencia. Te empujan a hacerlo. Venite, bueno, vamos. Te empujan. O por pura costumbre. Yo sin iglesia no puedo vivir. Pero estás construyendo con heno. No estás haciendo con un corazón presente. Está ausente tu corazón. No está presente. Y lo que el Señor quiere que tengamos un corazón presente. No construyamos con heno. Es como la paja.
Ocupa mucho espacio. ¿Vieron cuando ponen mucha paja? Ocupa un montón de espacio. Pero ¿qué pasa? Parece mucho volumen, pero no tiene peso ni resistencia. La paja es quebradiza, es incendiable, te puede costar dormir si querés, pero no pesa nada, ocupa un montón de espacio. Y no vale nada. Y saben, la hojarasca también es lo temporal y lo trivial. ¿Saben qué es la hojarasca? Vivir enfocado exclusivamente en progresos materialistas, o entretenimientos que no dejan nada. Hoy la gente quiere escapar de su realidad porque no se siente bien. Entonces, ¿qué hace? Trata de meter hojarasca sobre el fundamento de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se ocupa de lo temporal, se ocupa de lo trivial. Va a visitar a uno, va a visitar a otro, va a hacer un mandado, vuelve, hace 3, 4 mandados en el día. ¿Para qué? ¿Para hacer uno a la vez? Porque quiere distraerse. O si no, busca entretenimientos, continuamente entretenimientos. Son cosas que vuelan con el primer viento de dificultad. Lo que él busca es compromiso. ¿Tenés tiempo? Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Deja de estar haciendo tantas cosas inútiles y ocupate de la oración, ocupate de la lectura de la palabra, ocupate de buscar el crecimiento espiritual para tu vida, para poder fortalecer y construir sobre la base del fundamento una columna de oro, una columna de plata, una columna de piedras preciosas, que sea algo que se sostenga, y no de heno, de madera o de hojarasca. Porque ¿saben qué hace el autor Pablo? El autor advierte que todas esas un día va a ser evaluada, porque Dios lo va a pasar por el fuego, dice. Yo hice todo esto, a ver, vamos a pasarlo por el fuego. Va a pasarse por el fuego. Y solo lo genuino, lo construido con santidad, es lo que va a permanecer. Esto es importante porque a mí se me delegó la autoridad, no solamente de marcarte una palabra motivadora para que vos el lunes arranques con toda la fuerza. No, a mí se me delegó la responsabilidad de, como pastor, de marcarte el camino al cielo, de marcarte el rumbo hacia la eternidad. Y si yo simplemente te doy una palabra para satisfacerte momentáneamente en este momento, simplemente te estoy motivando a que sigas atrapado en el error. Miren, les voy a contar, el profeta Isaías suelta una palabra profética en Isaías 5, del 1 al 20. Vamos a leerlo rápidamente. El profeta Isaías dice esto en Isaías, Antiguo Testamento, Isaías 5, del 1 al 20. Lo voy a leer en la Reina Valera, que es la que normalmente tienen todos. Anoten, busquen, estudien la palabra. Miren lo que dice. Dice el profeta, dice esto: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Uvas amargas, dio. El 3. Ahora pues, venid, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres, uvas amargas. El 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Qué fuerte esta palabra. El profeta Isaías, cuando suelta esta palabra, él está haciendo una parábola. Es una parábola.
En Isaías 5:1 el profeta inicia con un cantar. Dice, el cantar de mi amado. Él comienza cantando la parábola, la canta la parábola. Dice, ¿y qué quiere decir? ¿El amado quién es? Es Dios. El cantar de mi amado. Él como profeta dice, voy a cantar el cantar de mi amado. ¿Quién es el amado? Dios. ¿Y la viña qué representa? A Israel. Hoy ¿a quién representa? A la iglesia. ¿A quién representa? A nosotros. ¿Saben qué hizo? En una ladera fértil. Era un lugar fértil. Con todas las condiciones de producir. Es decir, que plantó en un lugar que sabía que iba a producir. Isaías 5:2 describe los cuidados del dueño. ¿Qué fue el cuidado que tuvo el dueño de la viña? Que es Dios. ¿Quién es el dueño de la viña? Dios. ¿Cuál fue el cuidado que tuvo? Cercó. Cercó todo. Vamos a cercar para que no pase el caballo, la vaca y pisotee la viña. No, vamos a cercarlo. Cercó. Despedregó. Sacamos las piedras, las rocas, vamos sacando la piedra. Todo a mano. Despedregó. Y plantado de vides escogidas, es decir, que eligió la mejor semilla para plantar. Sabemos que la semilla es la palabra de Dios. La mejor semilla para plantar. De vides escogidas, es decir, que no fue cualquier viña, la mejor semilla. Edificando torres, levantó torres, hizo lagares. Los lagares, ahí vamos a explicar qué son. ¿Qué hizo primero? Le acercó un muro que se pone alrededor de algún sitio. ¿Para qué? Para evitar que alguien entre y rompa. ¿Para qué? Para resguardarlo. Despedregó. ¿Esto saben qué implica? Un trabajo duro, arduo, que permite ¿qué cosa? El crecimiento. Porque si no tiene raíz, no puede crecer. Entonces le sacó todas las piedras. Y plantado de vides escogidas, es decir, que no fue cualquier semilla, la mejor. Semillas escogidas se refiere a la plantación de las mejores cepas, esperando que una excelente cosecha. Imagínense en un campo, 10 hectáreas, haciendo esto, cercado. Eligieron las mejores semillas, levantó torres, hizo un lagar. ¿Saben qué era un lagar? Consistía en 2 cubas de estanques enormes. ¿Saben qué se hacía en la roca? Se rompía la roca y se hacía como un tanque de agua, pero en la piedra. Y ahí se metían las uvas para pisarla, se dejaba una vertiente para que saliera el jugo de uva. Y se hacían grandes porque estaban haciendo muchas hectáreas. Quiere decir que la cosecha iba. El lagar representa el esfuerzo, iglesia. El esfuerzo y la inversión que Dios hizo por su pueblo, esperando buenos frutos, que lamentablemente no se dieron en Israel. Porque eso es lo que el profeta Isaías estaba diciendo. Era el cuidado que Dios había tenido con Israel. Miren, hicimos todo esto, hizo Dios por ustedes, le dice Israel. Todo esto, las torres servían como un elemento de protección y vigilancia, es decir, tenía una torre y un vigilante, que nadie rompiera las vides. ¿Notan? El dueño de la viña la construyó para cuidar y sembrar, para poder evitar las amenazas, las plagas, los ladrones. Eso hace Dios con nosotros. Cuando somos llamados por Dios, Él te da la semilla, que es su palabra. Y la palabra de Dios es certera. Y después cerca tu vida, tu hogar, tu familia, te amuralla. Él levanta una torre y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es lo que hace, pero después ¿qué hace? También hace un lagar. Porque quiere pisotearte para extraer el jugo. ¿Y saben qué logró con Israel? Salieron uvas, pero silvestres.
Y las uvas silvestres, ¿saben que son? Amargas. No sirven para hacer vino. Son amargas. Imagínense de haber hecho todo eso, lo que estaba diciendo el profeta al pueblo de Israel. Miren todo lo que Dios hizo por ustedes. El campo está lleno, pero ustedes son todos que no son nada, son inservibles. No sirven para hacer vino. Toda una cosecha en pan. ¿Saben? En un sentido espiritual, esto puede representar las coberturas y los mecanismos de defensa que Dios pone en nuestras vidas para protegernos y ayudarnos a mantenernos firmes. Es todo el tiempo, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, pero la mano de Dios está. A veces nos acostumbramos a que la mano de Dios nos protege y vos vivís la vida y decís, che, qué suerte que tengo la vida. Me encontré una cubierta, me dieron dinero extra, no me descontaron aquello, no me enfermo nunca. ¡Qué suerte que tengo! ¿Qué vamos suerte? Es la mano de Dios que te da la protección. A diferencia de la parábola del sembrador. Miren qué diferencia hay con la parábola del sembrador. Fíjense, en la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar. Y la que cayó entre las piedras no tuvo raíz, se murió sola. Acá que dice, muestra un esfuerzo mayor por parte de Dios. Fue y la despedregó. ¿Notan la diferencia de la parábola de Jesús? Acá cuando la semilla, antes de tirarla había piedras, la sacó para que realmente pudiese tener raíz y pudiese crecer. Isaías 5:3, ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Esto era, es el contexto histórico, que es la denuncia profética que confronta a Israel. Esta palabra que confronta a Israel dice, ahora pues vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Dios está demandando, les pide que juzguen sus propias responsabilidades. Tras haber recibido todas las bendiciones para dar fruto, yo le di todas las bendiciones para dar fruto. En Isaías 5:4 la pregunta es muy fuerte, porque la decepción es muy grande. Salieron uvas silvestres. Miren lo que sucede. ¿Saben qué pasa? El mensaje sigue. Isaías 5:11. Miren lo que dice Isaías 5:11. Esta es una exhortación de amor de parte de Dios al pueblo de Israel. Y esta es una exhortación también para nosotros, para corregir nuestro caminar. Miren lo que dice Isaías 5:11. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir en la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuales, tamboriles, flautas y vino, y no miran, ¿qué hacen? Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. No miran la obra de Dios y no consideran la obra de las manos de Dios en su vida. ¿Y sabe qué significa esto hoy en día? Porque que la gente, vieron que hoy nosotros dice, nos quedamos hasta tarde mirando películas, reels, nos quedamos hasta tarde escuchando música. Pasaba en la época de Isaías, estamos hablando de 2000 años atrás. Y se despertaban en la mañana y seguían con lo mismo. ¿Cuánta gente hoy se acuestan, no paran, los más jóvenes no paran con los reels, no paran? No paran, no se sacian, el ocio no los sacia, se alimentan de eso, escuchan y bailan, arriba y se tocan filmaciones. Y son ridículos a veces. Parecen como que están animados por una caricatura, atrapados, encerrados. Los adultos igual, y están, y se miran, y se sacan fotos. ¿Saben? Históricamente el pasaje del profeta denuncia a los que se entregaban a una vida de placer, a una vida de placer desenfrenada, desde temprano. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir en la embriaguez! La embriaguez
no es solamente el tomar el vino hoy en día. La embriaguez es embriagarte, perder el control con todo lo que no es bueno. Perdés el control. El que está borracho no sabe lo que hace. A veces estás embriagado de tonterías. Estás embriagado, perdido. Describe banquetes con arpias, violes. Mucha gente también vive escuchando música y no dedica un tiempo a la oración. Ah, pero yo estoy escuchando música cristiana. Ni saben lo que están escuchando. No se someten a la oración, no se someten a la lectura de la palabra. Están todo el día chiqui. Está bien, pero ¿qué espiritualidad te trae eso? ¿Qué conexión con Dios te trae? ¿Saben cuál es el paralelismo con la vida actual? Para hacer un paralelismo, ¿no? La embriaguez no se limita al consumo, sino a una necesidad constante de recreación, de ocio desmedido. Esa gente que necesita, tengo que descansar. Y descansó y nunca está descansado, sigue cansado. Y ese ocio desmedido. Muchas personas pierden mañanas y noches enteras en el consumo del entretenimiento, ya sea por redes sociales, series y cualquier otra distracción, cualquiera, porque es para todo. ¿Saben qué pasa con esto? Crea un vacío espiritual. Se sienten insatisfechos, hay un vacío acá espiritualmente y necesita ser llenado. ¿Y qué dijimos del principio? Dice, yo me voy y no los dejo solos. Envío a mi Espíritu Santo para que esté con ustedes siempre. Él dejó su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ayudador. Pongámonos en oración, decir, Espíritu Santo, estoy aburrido. Desaburrite, te dice el Espíritu Santo. Espíritu Santo, estoy cansado. Espíritu Santo, no sé qué me pasa, pero no me siento bien. ¿No les pasa? No sé qué me pasa, pero me siento bien hoy. ¿Pero qué te pasa? No sé. El vacío que se genera por una vida lejos de Dios. Se descuidan y no miran la obra de Dios. Tenemos que mirar la obra de Dios que está haciendo en tu vida, la promesa que tenemos de salvación y redención. Es importante esto. Mira Isaías 5:13. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ¿qué? Conocimiento. Si vos no entendés esto, no aplicás este conocimiento, no incorporás la sabiduría, vas a caer cautivo. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, la oscuridad. Sin medida extendió su boca y halló, descenderá y la gloria de ellos, la multitud y sigue. ¿Notan? ¿Saben? El profeta advierte, iglesia, y esta es una palabra de advertencia para nosotros, que tenemos que salir de ese estado de embriaguez espiritual. No dejarnos atrapar, porque fácilmente en este tiempo podemos caer. ¿Vieron aquellas personas que miran todo el tipo de noticias? A ver qué va a pasar, como si fuese a resolver alguna cuestión política. ¿Viste lo que pasó? ¿Viste lo que pasó? Porque no solamente el ocio. Por eso es importante en este tiempo hacer una aplicación práctica con esta palabra, iglesia. Este es un llamado a examinar nuestras prioridades. Es cierto que tenemos necesidades, y son muchas. Las necesidades son infinitas. Pero es un llamado a examinar nuestras prioridades. La búsqueda constante del ocio y la recreación y la distracción, como las redes sociales, el consumo excesivo de ocupar tu tiempo en cosas que no son productivas, puede convertirse en una embriaguez espiritual que nos impide ver la voluntad de Dios en nuestra propia vida. Por eso es importante aprovechar el tiempo evitando el vacío interior que resulta de descuidar nuestra conexión con Dios. No descuidemos nuestra conexión con Dios. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo.
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios lo había dado todo por Judá. ¿Saben? Isaías profetizó en un momento donde el reino del norte de Israel estaba tambaleándose y el reino del sur tenía el templo, los de Judá, y por tener el templo se creían que eran más importantes. Eso estaba pasando históricamente cuando profetiza. Por eso Dios nos llama a Israel y nos llama a nosotros a que tenemos que dar fruto bueno. Él puso todo el escenario para que nosotros podamos dar buenos frutos. Porque acá, a diferencia con otras parábolas, enseña que Dios nos da protección. Dios ya cercó tu vida. ¿A qué le tenés miedo? Ya Él puso un vigilante. Porque saben que los espíritus inmundos, cuando vos crees en Cristo, ya no tienen incidencia ni poder sobre vos. El mundo está bajo el maligno. Nosotros no. Si el Espíritu Santo vive dentro tuyo, la presencia de Dios está dentro tuyo. Es obvio que tu cuerpo exterior se va desgastando, pero tu interior se va renovando día a día. Por eso cercar significa levantar muros de piedra para que los chacales no destruyan la raíz. Es decir, que ya hay muros que se levantaron para que la semilla que fue plantada no se destruya. Ya Dios despedregó. Era una labor de meses sacar las piedras. El trabajo que hizo Dios en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, fue trabajo de años y de meses. Ya Él te despedregó. Las rocas por roca, para que la semilla, que es la palabra de Dios, pueda tener una raíz profunda. ¿Saben? La profecía revelada, Dios nos está diciendo a su pueblo hoy: yo no fui un dueño ausente. Dios te dice: yo no estoy ausente, yo estoy. Dice que todo lo que le pidas al Padre en oración, creyendo, lo vas a recibir. ¿Saben que la columna de protección no falló por falta de mantenimiento de Dios, sino por la rebelión interna del pueblo? Cuando nosotros no tenemos un corazón sensible en obediencia y nos paramos en rebeldía contra Dios, nos encontramos con resistencia. Por eso es importante saber con qué estamos construyendo las columnas de nuestra vida para soportar el peso de la gloria de Dios. Si lo estás haciendo con oro, ante la temperatura intensa de la gloria, vas a cambiar de estado, pero no vas a desaparecer. Te vas a achicar. O te vas a hacer pedacitos en pequeños cristales, pero seguís siendo algo valioso. Pero si estás construyendo con madera, heno o hojarasca, vas a desaparecer, porque todo va a ser probado con fuego. ¿Saben? Cuando en Mateo 13, 20, 21 dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento de recibir la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No es tu caso. No es tu caso. Dios preparó una buena tierra en tu vida. Vos sos una buena tierra. Ahora la pregunta es: ¿voy a dar un fruto dulce para poder ser usado en el lagar? Para que cuando me pise salga realmente litro. Porque ¿saben qué pasó? Les voy a leer, no se los iba a leer, pero se los voy a leer. Miren. Dice, versículo 10 de Isaías: y 10 yugadas de viña producirán un solo bato, y un homer de semilla producirá una efa. ¿Saben qué significa esto? Es la maldición destructiva esto. Porque 10 yugadas aproximadamente son 2.500 metros de tierra. ¿Entienden?
2.500 metros de tierra, ese era el plantío. Eso es lo que sembró de uvas. Ahora, 2.500 metros de tierra. ¿Y saben cuánto sacó en 2.500 metros de tierra sembrado de uvas? Un vato. ¿Y saben cuánto es un vato? 22 litros. 22 litros en 2.500 metros de tierra. ¿Se dan cuenta? Trabajó un montón para obtener solamente 22 litros de vino, porque todo el resto de la uva era mala. Vamos a concluir. El Señor hoy nos pregunta lo mismo que a Judá. ¿Qué más se podía hacer por vos que yo no haya hecho? Dice el Señor. ¿Qué más puedo hacer por vos que yo ya no haya hecho? Él ya quitó las piedras, Él ya puso las torres. En Éxodo muestra la guía divina externa como una columna de presencia. En Juan nos habla de la palabra habitando entre nosotros, Jesús caminó entre nosotros. Y en Pablo, hoy que llega a nosotros en 1 de Corintios, nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Esto nos conecta, iglesia, con la palabra de Isaías. Esta palabra nos confronta. El Espíritu Santo vive dentro tuyo. No dudes más, tomá la promesa. No dudes más en tu corazón, confía. En este tiempo Dios ha abierto muchas puertas y nos ha bendecido de diferentes maneras. Los milagros se han sucedido. Es momento de exaltar a Dios y decirle: el Señor hizo esto conmigo. El Señor hizo esto conmigo. El Señor hizo esto conmigo. Y empezar a declarar con nuestras bocas las bendiciones que Dios ha hecho en nosotros. Ese es el mensaje claro, iglesia. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y dar fruto bueno en nuestro interior. Ahora, te voy a desafiar a que hagas algo. Dedica unos minutos cada día a la reflexión, a la oración y buscar consciente la guía de Dios. Identifica un área específica de tu vida en la que puedas manifestar más fe y más confianza. No dudes. Comprometete a dar fruto bueno. Fruto bueno. Porque tenés una buena semilla. Vamos a orar, ponete de pie. Quiero que repitas conmigo esta oración. Cerra los ojos. Decí conmigo: Padre, Padre Dios, en el nombre de Jesús, gracias por tu guía constante. Gracias por tu protección. Gracias por el cerco. Gracias por la torre. Gracias, Señor, por tu provisión. Que tu columna de presencia permanezca en mi vida. Ayúdame a ser templo del Espíritu Santo. Manifiesta, Señor, tu presencia en mi vida. Decido tomar esta promesa y decido confiar en ti, Señor. Déjame orar por vos. Ayúdanos, Señor, a dar frutos buenos que impacten positivamente esta generación. Señor, estos son tu pueblo. Sé que tú estás trabajando en sus vidas y cada uno de ellos crecerá cada día más, porque no solamente son una manada de personas, son personas donde fue depositada la semilla escogida del verdadero evangelio, y el verdadero evangelio cobra vida en su interior. Por eso, Padre, declaro sobre ellos bendición, bendición, sanidad, liberación,
En el nombre poderoso de Jesús. Rompo toda cadena espiritual que impida que ellos puedan seguir creciendo. Señor, dale sabiduría, que puedan construir esas columnas con materiales que no se destruyan, como el oro, como la plata, como las piedras preciosas. Que descarten todo aquel material duro como la madera, aunque sea buena, se transforma en polvo. Señor, dale sabiduría para que entiendan. Encomiendo la vida de tu pueblo en tus manos, para que tú hagas tu voluntad en ellos. En este mes de columnas, levantamos la columna de la gloria de Dios en nuestras vidas, en el nombre del Padre.